Buenas tardes, soy estudiante Andy Ñique Maita de la Universidad UPC y el día de hoy voy a entrevistar a Valeria Iñique sobre los problemas que enfrentan las personas con discapacidad en el transporte público en Lima Metropolitana. La pregunta 1 es, ¿qué piensas de las personas que no tienen consideración con los discapacitados en el transporte público? Pienso que, bueno, son pocas porque en realidad la mayoría de personas sí he visto que tienen una tolerancia, te dan un espacio, hasta ellos mismos incluso empiezan a decir, a pedir el espacio para dártelo en el transporte, pero sí hay algunas que priorizan más sus propias necesidades, sus propios problemas, ¿no? Y bueno, sí veo que son pocas en realidad las personas que son intolerantes. Y esas personas intolerantes pienso que no tienen empatía porque no han pasado ese tipo de problemas y ese tipo de situaciones en donde uno no tiene la movilidad como todos lo tienen, ¿no? Y, y que por eso ellos piensan que nunca les va a pasar eso y no se ponen en el lugar de uno, ¿no? Pero, pero en realidad para mí son pocas las personas que son así. Bueno, ¿qué sueles hacer o qué solías hacer para que tengan mayor consideración en el transporte público ese tipo de personas? Bueno, lo único que siempre hacía era respetar, hacer respetar los derechos que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, hay personas en el transporte público, en el metropolitano, personas que están ahí y yo tenía que de alguna forma exigirles a ellos que hagan valer mis derechos, ¿no? Exigirles que el uso del ascensor, aunque muchas veces estaba mal logrado, ¿no? Y eso era una dificultad porque tenían que subirme entre varias personas y eso era muy difícil para mí, ¿no? Eh, También hay dificultades a veces en el mismo tren o en el mismo metropolitano, en el mismo transporte y las personas usualmente a veces no te respetan, entonces lo único que yo hacía para exigir ese derecho de alguna forma, ese derecho que yo tengo, era con la persona que estaba acompañándome y me dirigía, ¿no? Tratar de comentarle y esta persona intercedía por mí, ¿no? Porque en realidad cuando uno está en esa situación de discapacidad, no se siente de la misma forma que una persona que sí está caminando. O sea, la misma palabra, te sientes discapacitado de poder exigir, incluso sientes que te sientes un poco menos a la otra persona, ¿no? Porque la otra persona puede movilizarse tranquilamente, en cambio tú te imposibilitas y te refugias en la persona eh, que te está dirigiendo con la silla de ruedas. Bueno, ¿qué observas en el personal del transporte público y en los pasajeros cuando intentas usar el servicio? Bueno, en una ocasión yo tuve que ir en varias estaciones para poder encontrar un ascensor, ¿no? Que me subiera de un piso más bajo al piso más alto para poder entrar al transporte. Y en la mayoría de estaciones los ascensores estaban malogrados, lo que causaba en mí de alguna forma, mucha tristeza eh, y, mucha impaciencia, ¿no? Porque las personas, el personal, no me da una respuesta eficiente, ¿no? Y al final, lo único que pasó fue que me subieron entre la persona que me llevaba y un personal, ¿no? Y estas personas hacían que pudiese llegar a mi destino, ¿no? Pero el personal siempre ha estado presto
en ocasiones para mí, pero la mayoría de veces, más que el personal, ha sido el mal funcionamiento del transporte público y, y que no se haga respetar los derechos, ¿no?, de las personas discapacitadas. Entonces, ¿tienes tu asiento preferente al subir en el transporte público? Y si se cumple, ¿por qué? Sí, sí, sí hay un asiento preferente, pero son pocos los asientos preferentes. Por ejemplo, en el tren hay unos pocos asientos preferentes y si es que uno se encuentra primero con una persona que ya llegó antes que tú, es difícil poder tomar ese transporte, ¿no? Entonces yo creo que deberían aumentar los asientos preferentes. Deberían aumentar y debería ser un poco más, por ese lado, deberían hacer más innovaciones o ver qué se puede hacer para solucionarlo, ¿no? Pero yo sí he encontrado en la silla de ruedas ocupa un espacio muy grande, por lo que si está lleno el tren o el metropolitano o el bus, no te van a... Es muy difícil, ¿no? Tiene que estar casi un poco vacío para que tú entres con libertad y para salir igual, ¿no? Pero siempre el personal que ha estado ahí ha estado presto para poder salir con paciencia. Pero si una persona con silla de ruedas no puede entrar y ahorita el transporte público en Lima es muy caótico, no hay mucho transporte y hay muchas personas, mucho tráfico y es algo caótico que no tiene ahorita una solución, pero que eh, en mi experiencia he podido vivir, ¿no?, aquí en Lima. ¿Por qué piensas que los pasajeros y o cobradores tienen poca sensibilidad respecto a cuantos suben a un transporte público? Bueno, yo pienso que ellos tienen poca sensibilidad porque no han tenido una experiencia así. Al no tener una experiencia de esa manera, no hay una empatía y solo se ve egoísmo de parte de las personas, ¿no? Sí, sí me he tocado personas y son contadas personas que no tienen tolerancia y que solamente están enojadas, ¿no? Y esa es lo que más les caracteriza, el enojo a esas personas. Y, y bueno, para mí es porque ellos no pueden sentir lo que uno siente, porque no han pasado eso, no han tenido esa dificultad, nunca han tenido un accidente. Soy una persona con un problema en la columna, ¿no? Y es algo que tengo que vivir todos los días, ¿no? Pero que gracias a Dios, ¿no? Eso me ha hecho ver de distintas maneras. Yo antes podía caminar normalmente y no me cansaba, ¿no? Pero el hecho de usar la silla de ruedas me hizo ver de una manera diferente a las personas. Ahora veo con una mayor empatía. Yo creo que si a una persona le pasa eso, ¿no? Pudiese ver con mayor empatía a las personas. Aparte que en el Estado no hay una concientización, no se ve mucho la inclusión, ¿no? Se ve más inclusión de otra manera a otras personas, pero no se entra también a la inclusión de las personas discapacitadas, ¿no? A las personas no solamente en silla de ruedas, sino personas que no tienen, bueno, un brazo, personas quemadas, o sea, no vemos eso de parte del Estado, el apoyo para este tipo de personas, para nosotros los discapacitados no vemos eso, pero, pero sí vemos otro tipo de cosas que orientan más a lo que suena, a la moda, ¿no? Entonces, yo creo que también va de parte del Estado y que eso podría ayudar, ¿no? A que las personas, estos tipos de personas que son
muy, de alguna forma, que presentan esa molestia cuando uno entra al transporte, puedan cambiar su forma de ser, ¿no? Y por último, ¿cómo te sentías frente a las dificultades de la vivencia que sentías día a día en el transporte público con respecto al trato deficiente que presenciabas? Bueno, en realidad una persona con silla de ruedas o una discapacidad se siente muy mal. Mm, Creo que tengo un trabajo que he tenido que hacer con mi autoestima porque no es fácil cuando uno tiene una discapacidad. No es y no te sientes igual que las demás personas. Y cada vez que una persona te trata mal, aún más te sientes impotente y triste. Y sientes y preguntas por qué me estoy así, por qué me tocó vivir esta situación, por qué no puedo estar como esa persona que está bien. Y hay cosas que nos vienen a la mente, ¿no? Y eso nos genera mucha tristeza, nos genera baja autoestima, esto nos genera de alguna forma, nos causa heridas y, y te sientes impotente, incapaz, ¿no? Pero gracias a Dios que el soporte de Dios y de tu familia es algo que te da la fuerza para poder sobrellevar eso y poder igual agradecer, ¿no? Por la vida, por vivir, por, por llevar de alguna forma una tranquilidad, ¿no? De ese soporte familiar que uno tiene, ¿no? Pero que si es algo que duele, sí duele, que te traten mal o que te sientas excluido o que te sientas prácticamente despreciado o desechado, ¿no? Es algo que no es bonito pasar, ¿no? Pero que al final lo llegas a aceptar en algún momento. Ok, muchas gracias. Te agradezco por el tiempo que me has dado para esta entrevista. Gracias.